Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, lo que nadie. A través de 95 estaciones de radio en todo el país y también lo que nadie, a través de otras 30 estaciones de radio para nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. ¿En estamos? En Telefórmula. En Telefórmula estamos en Easy, en el canal 121. Sky, canal 157. Estamos en vivo ahorita, ¿sí? En Total Play, en el canal 161. Megacable, canal 153. Dish, canal 354. Y también lo que nadie, para nuestros paisanos, en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto en internet y en redes a través de México para todo México, de México para todo el mundo, a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com. En TikTok estamos, la cuenta radio_fórmula. Y hoy es viernes, chiquito. Buenas tardes, Joaquín. Así es, en este jueves 12 de septiembre del año 2021 han transcurrido 245 días y faltan 120 días para que termine el año por la semana número 35. ¿Y de quién es santo hoy, este jueves 2 de septiembre? Nos quiere decir Laura Pérez Cineros. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte como todos los días. Igualmente, mi querido Joaquín, hoy celebra su santo Bartolomé, Antolín y Concordio. Bueno, pues muchas felicidades a todos ellos. Hoy es cumpleaños de Eugenio Derbez. Querido Eugenio, bienvenido al sexto piso. Yo ya estoy en el set. Muchas felicidades. Ana Cristina Fox es su cumpleaños, ¿sí? Y nuestro compañero Gastón García Miranda también es hoy su cumple. Bueno, también de Salma Hayek, de una vez ya encarregado. Salma, muchas felicidades en tu cumple. Y Humberto Zurita, Humberto, te mando un abrazo. Y si todo esto soy Lau, te decía que es jueves 2 de septiembre, ¿nos quieres decir de quién va a ser santo mañana? Viernes, ya viernes 3 de septiembre. Así es, mañana viernes celebra su santo Gregorio, Aristeo y Serapia. Pues muchas felicidades a todos ellos y saludo al equipo. Tómale. Saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Olesa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briseño. Saludos a Salvador Escobar. En Telefórmula la saludan a Berta Coronado. Muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles y Dínora Corona. Bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido, que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. Terrible accidente en Sonora, 16 muertos y 22 heridos. 16 muertos. Hay más muertos en este accidente en Sonora que lo que dejó el huracán en Veracruz, Puebla e Hidalgo. De ese tamaño el accidente y 22 heridos. El presidente confirma en la mañana que efectivamente Julio Scherer presentó la renuncia y él se la aceptó al cargo de consejero jurídico de la Presidencia de la República. El presidente le reconoció su trabajo, ¿sí?, su entrega, y en su lugar designó a María Estela Ríos. Ella fue consejera jurídica de López Obrador cuando él fue jefe de gobierno. Era jefa del jurídico del entonces gobierno del Distrito Federal, cuando el desafuero, por cierto, ¿sí? Julio Scherer dijo que se iba muy agradecido con el presidente y muy satisfecho al haber honrado su cargo. El presidente se queda sin un puente a Palacio, que era Julio Scherer, sin un operador, el mejor operador, Julio Scherer, y se queda sin un confidente, su mejor confidente y hombre de confianza, Julio Scherer. No tiene quien mantenga los equilibrios. No lo tiene al interior de su gobierno. ¿Por qué? Porque le aceptó la renuncia a Scherer Ibarra.
Ayer el vocero de la Presidencia de la República, pues yo creo que no estaba enterado, ¿no? Jesús Ramírez dijo que eso de lo de Scherer era solo un rumor que habían publicado los periódicos. Y en su blog Regeneración se burló de todos los que habíamos publicado la nota. Bueno, hasta metieron a don Mario Vázquez Raña, que murió hace por lo menos 5 años. De este tamaño, y decían es falso. Julio Scherer Ibarra se mantiene como consejero jurídico. Ya había presentado la renuncia a Julio Scherer Ibarra y el vocero no lo sabía. El nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, hace cambios en 4 unidades. Por 5º día consecutivo, elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración persiguieron, detuvieron y agredieron a migrantes en Chiapas que intentaban ir a la frontera norte. Ahí está la orden presidencial y que tradujo y que repitió el subsecretario Alejandro Encinas. Impedir el paso de migrantes a la frontera de Estados Unidos. No ingresar a México, no. El paso de migrantes a la frontera con Estados Unidos. El muro en Chiapas. El presidente reconoció por la mañana que sí, que efectivamente se busca contener a migrantes en la frontera sur, que hasta donde sea posible. Y urgió a Estados Unidos, dijo que le va a escribir una carta a Biden esta tarde para que, bueno, pues les otorgue visas de trabajo a todos estos migrantes. No a los mexicanos, no, a los centroamericanos y haitianos. El presidente descartó tener diferencias de fondo con la coordinadora, a pesar de que los 2 bloqueos, ¿no? El fin de semana en Chiapas. Esa misma coordinadora cumple, pero en Michoacán, un mes de bloqueo en las vías del tren. Se han provocado más de 1.600 millones de pérdidas. Hay por lo menos 8,000 contenedores de esas cajas enormes que le colocan encima de los tráileres, una por tráiler. Así están. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eligió esta mañana por unanimidad al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como su nuevo presidente hasta 2024. Él lo habían elegido, ¿se acuerda? Pero pues después él dijo que no, pero ya está de regreso, por unanimidad. Tras una sesión de 9 horas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. En el Senado empiezan a discutir hoy sin consensos lo de la revocación de mandato. Morena volvió a modificar la pregunta, pero el sentido lo mantuvo igual. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esa es una pregunta que induce la ratificación. Lo que se aprobó en la Constitución, lo que dice la Constitución es la revocación de mandato por pérdida de confianza, que no lo incluye la pregunta. Alerta en Hidalgo por el desbordamiento del río Salado por las lluvias de las últimas horas en el centro del país. En el Valle de México llovió toda una madrugada y vuelve a llover esta mañana y este mediodía. En Nueva York y Nueva Jersey, de estas inéditas tormentas, ¿sí? Que además fue Aida la que devastó Luisiana, que llegó hasta Nueva York y Nueva Jersey. Van más de 20 muertos. Anoche era un caos, paralizado Nueva York. México gana su 6ª medalla de oro en la actividad paralímpica de Japón. Y en el resto del mundo, Laura. Aira sigue dejando caos e inundaciones nunca antes vistas en Nueva York. Su gobernadora Kathy Hochul admite deficiencia en el sistema de drenaje y el alcalde Bill de Blasio califica este desastre como un infierno. El presidente Joe Biden declara estado de emergencia en Mississippi y Luisiana, donde no hay luz a 4 días de este paso del huracán. Talibanes se alistan para formar el nuevo gobierno en Afganistán. Japón investiga 2 muertes relacionadas con vacunas contaminadas de Moderna, cuya farmacéutica ya se deslindó. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Bien, pues voy con toda la información, voy a empezar contigo, Michelle Rivera, Fórmula Sonora, este terrible accidente, un autobús de pasajeros contra un tráiler. Te escucho. Joaquín, muy buenas tardes. 16 personas muertas, 22 lesionados, 6 de ellos de gravedad. Dejó un fatal accidente carretero en el tramo Sonoita-San Luis Río Colorado a la altura del kilómetro 38. Choque por alcance entre un tráiler de mercancía y un autobús de pasajeros. Lamentable situación. Te tengo el reporte, la información completa más adelante. Gravísimo, 18 muertos, lo decía hace un momento, más muertos en este accidente.
en Sonora hoy a las 4:30 de la mañana, autobús contra tráiler, que lo que dejó el ciclón Nora en Veracruz, Puebla e Hidalgo. De esa dimensión, este accidente, más 22 heridos. Ingeniero Alberto, voy contigo primero. Héctor Contreras, el caos ayer en Nueva York. Las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey enfrentan hoy la emergencia de serias inundaciones e incluso el impacto de un tornado luego de que los restos del huracán Aida las golpeara con fuertes lluvias. Hasta las 5 de la madrugada de hoy, la ciudad de Nueva York prohibió el desplazamiento para todos los vehículos que no fueran de emergencia y emitió una advertencia pidiendo a los ciudadanos que eviten manejar sus vehículos en la medida de lo posible para permitir la limpieza de las arterias. Héctor Contreras, Voz de América. Así es, el alcalde de Blasio de Nueva York dijo que esto es un desastre como está Nueva York, caótico. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula, ¿qué pasó en Nueva York? ¿Qué tal, Joaquín? Severas inundaciones, lluvias torrenciales y hasta alerta de tornados anoche en el área de Nueva York y Nueva Jersey, y esto debido al efecto de la tormenta posttropical Aida contra un frente efecto conocido como tormenta perfecta. Lo que se registró de intensidad de lluvia, Joaquín, en un Central Park representa el intervalo de periodo de retorno de 1 en 200 años. Ahora a seguir el huracán Larry en el Atlántico, que será huracán intenso. Seguimos informando, Joaquín. Gracias, y esto fue Aida, ¿sí? Que pegó en Luisiana y llegó hasta Nueva York, bueno, Nueva Jersey y Filadelfia. Francisco Villalobos, el caos en Luisiana, ¿sí? Al cuarto día después del paso del huracán Aida por las zonas de Luisiana, Joaquín, la crisis se empieza a empeorar debido a la falta de combustible, la falta de agua y las temperaturas más que azotan toda la región. Los detalles desde Luisiana, Joaquín. Gracias. Y voy contigo, Sara Pablo, lo que había el vocero del presidente Jesús Ramírez ayer, después del informe, que era un rumor que habían publicado los periódicos. No es cierto, ya se había consumado. Esta mañana lo dio a conocer el presidente López Obrador. La salida de su principal operador, Julio Scherer. Te escucho, Sara Pablo. Joaquín, pasado el tercer informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Julio Scherer a la Consejería Jurídica. Su lugar será ocupado por Estela Ríos. En otro tema, el presidente anunció que la próxima semana enviará una carta a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para insistirle en un plan de cooperación e inversión para Centroamérica, pues la contención no es suficiente para atender el fenómeno migratorio. Los detalles más adelante. Gracias. Voy contigo ahora, Israel Aldave. Morena insiste, ¿sí? No es revocación de mandato, es ratificación de mandato. Lo que pasa es que la Constitución, estos senadores la aprobaron, estos senadores de Morena, ¿sí? Aprobaron que era el proceso de revocación de mandato. Perdón, de revocación, sí, no de ratificación. Ese proceso no existe en la Constitución, pero insiste en la pregunta. La pregunta es tramposa, porque la pregunta niega la revocación y busca la ratificación, la plantea. Te escucho, Israel Aldave. Joaquín, aunque Morena en el Senado accedió a modificar la pregunta de la revocación de mandato, los grupos parlamentarios en esta Cámara buscan un acuerdo en torno a otros temas de este ejercicio, como la publicidad, la seguridad y también el presupuesto. Una vez encontrado el consenso, el tema será discutido esta tarde por el Pleno, en donde Morena y sus aliados políticos, sin ningún problema, lo van a aprobar. Joaquín. Sí, claro, lo van a aprobar. Pero al final será el INE el que decida la pregunta. Aquí no es, le decía ayer, no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no interviene, a menos que se presentara alguna acción de inconstitucionalidad sobre la ley reglamentaria de la revocación de mandato, pero no participa en nada del proceso de revocación. Todo es el INE. Mientras tanto, Maru Rojas, pues se estrenaron los diputados, sí, cuando antes era al final, hoy en la primera sesión. Te escucho, hasta las 7. Joaquín, así se estrena la 65 legislatura, justo el día que cumple 40 años este recinto legislativo, 5 horas para la entrega del informe y su posicionamiento de los partidos y 9 horas para una nueva ley de juicio político, el avance. Gracias. Y ya hay nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 2 meses ha habido 4. Bueno, 5 considerando a Vargas. Te escucho, Javier Files, ya hay este presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que lo había sido brevemente durante la crisis. Te escucho.
Joaquín, las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación designaron este jueves a Reyes Rodríguez Mondragón como el nuevo presidente de este órgano colegiado que permanecerá en el cargo hasta octubre de 2024. Más adelante la información. Gracias, muchas gracias. Gracias por tu reporte. Yo voy a unos anuncios y después de los anuncios siguen los operativos y persecución a migrantes en Chiapas. La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Hoy empiezan las reuniones 1 a 1. Ellos querían en bloque, no. Claudia Sheinbaum dijo que no. 1 a 1 entre la jefa de gobierno y los alcaldes, incluidos por supuesto los 9 de oposición. Los van a citar por orden alfabético. Continuamos. Pero primero en mensajes, quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Continuamos con toda la información. El tema sigue siendo la pandemia, por más que haya distractores y esto y que no, la pandemia. El tema es la pandemia. Te escucho, Héctor Herrera. La curva epidémica, Joaquín, pues no cede todavía. Estamos hablando de 107,520 casos activos, 3,578,686 que son los casos estimados acumulados y desafortunadamente ya suman 260,503 personas que han perdido la vida por complicaciones asociadas al virus. La cifra más alta de fallecimientos en 24 horas, 1,141 en esta tercera hora. Gracias. Laura Cardoso, te escucho. Joaquín, Claudia Sheinbaum informa que a mediados de octubre el 90% de los adultos mayores de 18 años ya tendrá el esquema de vacunación contra COVID completo y 8 semanas después, cuando se cumpla el plazo de la segunda dosis de AstraZeneca, se llegará al 100%. Esto es parte del tercer informe de gobierno que entregó ayer al Congreso de la Ciudad de México. Pues ojalá, Claudia. Gracias, Laura. Ojalá se cumpla esto. De que en octubre el 80%, más del 80% con dosis completa en la Ciudad de México. Y en 6 semanas, el 100%. Yo no sé cómo estén los adultos mayores, de acuerdo a los datos del doctor. Quiero decir de que de adultos mayores han vacunado de dosis completa el 70% y que hay 30% de adultos mayores, de acuerdo al doctor, de los datos del doctor Erdely, que no han recibido ninguna dosis. Por esto ha provocado que el 54% de las muertes que se registran en México diariamente sean de adultos mayores. Ese es el drama. Ojalá, Claudia Sheinbaum, se consume esto que estás planteando. Y voy a ir contigo, Lupita Tomás, Fórmula Oaxaca. ¿Por qué? Otro accidente carretero. Joaquín, un autobús con personas migrantes volcó en la carretera de Chaguis, en Oaxaca. Se habla de manera preliminar de algunos menores de edad que viajaban en este autobús y que resultaron también con heridas, al igual que el resto de los acompañantes, aproximadamente 25. La información con detalle más adelante. Gracias, Leopoldo Espejel. Joaquín, ante la propuesta de la instalación de un campamento humanitario hecho por el Instituto Nacional de Migración en favor de las personas migrantes haitiapas en Chiapas, la Comisión Episcopal de Pastoral Social informó que aún no existe acuerdo o aceptación sobre el tema, al tiempo de reiterar su disponibilidad al diálogo con el gobierno federal en beneficio de las personas migrantes. Joaquín. Gracias. Oigan, ¿alguien ha visto al padre Solalinde? El capellán de Palacio, que lo era de los migrantes. ¿Alguien ha visto al padre Solalinde en esta crisis? Pues no. Voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? El desarrollo de sistemas de tormentas con chubascos muy fuertes y el riesgo de granizadas en sectores del Valle de México, Puebla, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Colima, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Aguascalientes y Guanajuato. Esto asociado con campos de inestabilidad, fuertes corrientes verticales y la onda tropical. Joaquín, la información más adelante. Gracias, ingeniero Alberto Hernández Unzón. Y lo que tú tienes, Laura Pérez Cisneros, es en el resto del mundo. Gracias, Joaquín. La OMS informó que vigila la nueva variante sudafricana de COVID, la C12, mientras Cuba va a presentar a esta organización sus 3 vacunas anticovid para su calificación. 12 millones de niños regresaron a las aulas en Francia bajo protocolos sanitarios, y en Grecia trabajadores protestan contra la vacunación anticovid obligatoria. Y de acuerdo con un estudio publicado en la revista médica The Lancet, la vacunación anticovid
COVID reduce un 70% el riesgo de hospitalización. Los casos de demencia en el mundo van en aumento. Hasta el momento suman ya 55 millones, pero podrían alcanzarse los 78 millones en el año 2030 si no se toman las medidas adecuadas. Así lo advierte la OMS. La Unión Europea multó con 225 millones de euros a WhatsApp por el uso de datos personales. En Atenas murió a los 96 años el gran compositor griego Mikis Theodorakis, célebre por la música de Zorba el griego. Y para finalizar, Joaquín, te tengo una muy buena noticia. Fíjate que después de 40 años, el grupo sueco de pop ABBA anuncia que va a regresar a la música con sus integrantes originales. El musical de Mamma Mía, que fue también la película con la gran Meryl Streep, tiene justamente la música de ABBA. Y te doy otro dato. ¿Sabes que a la reina Isabel II se sabe que es una de sus canciones favoritas? Ella dice que pues cuando suena le gusta bailarla porque justamente Dancing Queen, pues como ella, la reina, Joaquín. Dancing Queen, la reina, qué personaje. Yo me imagino lo que va a suceder el día que fallezca, si es que sigue siendo mortal la reina Isabel II, lo que va a ser esos funerales, que van a ser los nunca vistos. Imagínate, Joaquín, así es, el próximo año, justamente en junio del próximo año se va a celebrar ya el jubileo de plata de la reina Isabel II, 70 años en el trono. Ningún monarca en el mundo ha logrado tantos años en el trono. Así es, 1952, 2022. Gracias, Laura. Bueno, yo le quiero invitar, si esto es en el mundo, perdón, antes de invitarlo, esto es en las finanzas, se ha recuperado un poquito el peso, sí está en el dólar interbancario en el mundo, 19.96, estaba en los 20 hasta ayer. Aquí en Ventanilla se vende en 20.31, en los bancos hasta en 20.42. El euro en el mundo se está vendiendo en $1.18. En México el euro se vende en 24 pesos con 15 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo, Joaquín, se está reportando en $64.52 el barril. Tiene un comportamiento negativo de $1.50 respecto al precio previo. Sin embargo, todavía está $22.42 por arriba de los 42.1, que es el precio de referencia para este año. Gracias, Héctor. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Es muy fácil. lopezdoriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, me tiene siempre al alcance de su mano, con información en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Le invito a que se integre en la comunidad de Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. En Instagram vamos por los 600,000. Ahorita estoy en Instagram en 599,000. Déjeme ver el dato exacto y se lo comparto. En este momento en Instagram estoy en 599,221 seguidores. Yo creo que hoy o mañana sí rebasaremos, gracias a usted, los 600,000. Te recuerdo que tiene toda la información en Telegram, en Spotify, en Amazon Music, que le invito a que se suscriba al canal de YouTube y por supuesto que se integre a esta incontenible comunidad de Twitter, @LópezDóriga. Y voy a ir, hoy es jueves, es día del doctor Héctor Aguilar Camín. Lo voy a tener en un momento después de estos anuncios. Continúo. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 7,890,000 seguidores. Te quise recibir con esto, querido Héctor Aguilar Camín. Buenas tardes, hoy es jueves, hoy es tu día. Y Zorba, el inolvidable Zorba el griego, Héctor. Inolvidable música, inolvidable escena, y además, para mí, está asociado a un inolvidable amigo, que es Luis González de Alba, que murió por su propia decisión, y era un absoluto trasterrado espiritual a Grecia, y a la Grecia de la comida, y a la Grecia del baile. Tuvo restaurantes griegos en la Ciudad de México. Parte de su gracia como anfitrión era bailar con los meseros esta pieza y otras. De manera que me has traído un recuerdo muy, muy grato de un hombre al que yo quise mucho y que en su momento me pareció que era probablemente el hombre más libre de México, el hombre con menos ataduras y con menos restricciones para actuar y hablar
lo que sentía y lo que pensaba, y pensaba mucho y pensaba muy bien. Así que aprovecho el paso para recordar con alegría, no con luto, a Luis González de Alba. Y bueno, pues la escena que acabas de poner, pues se recomienda sola, es una súper clásica. Muchas gracias, Joaquín. Muy buen. No, pues muy detalle. Mira, es que para todo lo que está pasando, mi querido Héctor, pues vamos a bailar como Sorba el griego, y como le dice al personaje, no, ríe, carajo, ríe y baila. Sí, fantástico. Una magnífica fórmula para estos días, para estos tiempos. Me parece más que recomendable. Bueno, yo a propósito quería recomendarle a nuestra audiencia, Joaquín, que pues que ponga su atención todo lo que pueda en los días que siguen en el hecho de que se instaló ya el Congreso y la nueva Cámara de Diputados. Y creo que comentarás conmigo en que ahí en ese lugar, en la Cámara de Diputados, vamos a poder observar como en un laboratorio realmente cuánto cambió en los equilibrios de la política mexicana con la elección del 6 de junio pasado. ¿Cuánto va a pesar la nueva composición de la Cámara, la bancada de la alianza, que aunque es minoritaria, es muy amplia, la bancada del oficialismo, que tiene la mayoría absoluta, sumando los votos de Morena y del PT y del Partido Verde, pero que van a entrar los dos grandes actores de esta Cámara, que son los partidos que están en estas alianzas, pues a la verdadera prueba de la política y de la negociación o del conflicto. Porque en esta Cámara que está instalada ahora, pues se van a dar batallas muy importantes, ¿no, Joaquín? La primera de ellas, pues la del presupuesto. Esta es la Cámara que decide cómo se asigna el presupuesto público sobre un proyecto, obviamente, que viene del gobierno, que viene de la Secretaría de Hacienda. Pero ahí es donde se empieza la discusión propiamente política y el acuerdo o el desacuerdo respecto de a dónde van los dineros. Asunto particularmente importante este año, siempre que lo es, pero este año particularmente porque pues está todo el mundo sin dinero, ¿no, Joaquín? Todo el sector público, el Estado en general está sin dinero, y la fuente mayor de recursos públicos que hay en la República pues sigue siendo el presupuesto federal. Entonces, está sin dinero el gobierno federal, están sin dinero los partidos, que acabaron todos muy gastados y con las bolsas vacías sus campañas. Están sin dinero los gobiernos de los estados y, por tanto, los diputados que van a representar a esos estados en la Cámara de Diputados tendrán que salir a pelear porque sus estados tengan recursos. Y en general vivimos un momento de gran contracción económica, y me parece a mí que la batalla por el presupuesto va a ser muy clave, y nos va a mostrar varias cosas. Nos va a mostrar qué tan sólidas son las alianzas, qué tan cambiantes son, qué tanto puede el gobierno fracturar la alianza opositora, qué tanto puede conservar íntegra su propia alianza. De manera que ahí, en el día con día de la discusión, y la negociación y el conflicto en la Cámara de Diputados, pues sí vamos a tener, creo yo creo que tú también estás claro de eso y lo vas a seguir con mucho detalle aquí en nuestro noticiero, pues cómo se comporta el nuevo país político que surgió de la elección del 6 de junio. ¿Qué tan efectivas van a ser esas alianzas y quién va a obtener mejores resultados en estas negociaciones? Primero del presupuesto, porque es absolutamente fundamental, pero luego vienen otras también muy cruciales, que son las iniciativas anunciadas de reformas constitucionales que quiere el presidente, la reforma electoral, que implica
pues acabar con el INE o transformarlo y acabar con los plurinominales. La reforma eléctrica, que implica echar para atrás. La reforma energética de Peña Nieto. Y luego la reforma muy polémica de acabar de militarizar la Guardia Nacional. Bueno, pues estos 4 pequeños asuntos son los que van a estar probablemente marcando, no probablemente, seguramente marcando el rumbo de la discusión, del acuerdo, del desacuerdo, de la convergencia y de la divergencia democrática del país en una situación política, Joaquín, en que yo creo que la oposición sí se va a hacer presente esta vez, estos años que vienen, al revés de los años anteriores en el Congreso y en la Cámara de Diputados en particular. No sé qué piensas tú. Pues yo creo que si no se hace presente ahora, ya no se va a hacer presente nunca, querido Héctor, porque... Sin duda, sin duda. Sí. 1 y 2, yo tengo mis temores. Tengo mis temores porque sé cómo opera Morena, pero sobre todo sé cómo operan los priistas, la dirigencia priista, y en algún momento determinado, un sector del PAN. Entonces, sí, efectivamente, para lo que había, hoy hay un equilibrio, y quizá lo más representativo de ese equilibrio es que Morena, ni con sus rémoras del Verde, ni del PT, incluso aunque se le sumaran los 21 diputados del Movimiento Ciudadano, alcanzaría los 334 votos de la mayoría calificada. Pero yo estoy convencido que con lo que le necesite Morena, el PRI, hasta que no me demuestren otra cosa, va a ir en esa línea. Bueno, el PRI es un partido que se siente mucho más cómodo colaborando con el gobierno o actuando en sintonía con el gobierno que en la oposición. Pero no es ese camino el que condujo al PRI a la posición que tiene hoy en la Cámara. El camino que lo condujo a la Cámara fue el de la alianza con la oposición. Yo también hago por ver los resultados y la durabilidad de esa alianza, pero también, Joaquín, estarás de acuerdo conmigo que en el otro lado, en la alianza oficialista, tampoco están muy claras las lealtades de hierro, soldados con cemento del Partido Verde y del PT hacia Morena. Y dentro de Morena misma, pues es imposible que no se refleje en esa bancada las diferencias ya del juego sucesorio tan abierto en que está metido el partido. Porque estás hablando de un partido que ya ha echado por delante el presidente a su precandidata favorita, que es Claudia Sheinbaum, y ya hemos visto reacciones de los dos descartados, tanto de Marcelo Ebrard como de Monreal, diciendo, no, yo no me descarto, yo voy a seguir jugando dentro de Morena, dice Monreal muy puntualmente, y a Ebrard, aunque no lo ha declarado de esta manera tan clara, pues tiene la actitud de estar en la batalla también, ¿no? Entonces, eso es imposible que no se refleje en la bancada de Morena. Así que tampoco está muy sólida, sellada con hierro, la alianza del otro lado. Y eso es lo que puede hacer muy interesante en la Cámara. Sí, tienes toda la razón, Héctor, en eso. ¿Desde cuándo conocen la palabra lealtad del Verde o el PT? Por un lado. Es una palabra que ahora sí que no existe en su diccionario, suponiendo que entiendan lo que es un diccionario. Pero pues, tampoco existe en sus conductas. Y segundo, dentro de Morena, que más que partido sigue siendo un movimiento, puede más el movimiento que el concepto institucional de un partido político, le toca pues definirse a sus legisladores en la sucesión. Y segundo, les toca ya, pues como sea la segunda parte del gobierno, que no es con la misma fuerza que un presidente transcurre la primera mitad del gobierno. Claro, dice Leo Zuckerman, es ya la mitad menguante del gobierno, de todos los gobiernos, porque no es con dedicatoria para este. A todos los gobiernos les pasa lo mismo, en todas partes del mundo además, en donde hay sistemas presidencialistas, donde hay presidente por término fijo de años, pues siempre después de las intermedias
cuando ya no se puede reelegir el presidente en el caso de Estados Unidos, pues sigue una mitad menguante final del gobierno del presidente en turno. Y este es el mismo caso aquí. Aquí, claro, está muy complicado porque los presidentes siguen siendo los personajes centrales de la conducción de la elección presidencial. Digo, no es como en Estados Unidos, que es un proceso paralelo, que son los partidos los que crean a sus precandidatos, sus elecciones internas, etcétera. Sino que aquí la voz mandante sigue siendo la del presidente. Pero eso, a veces, lejos de facilitar las cosas, las complica mucho, porque el presidente no puede ordenar a todo lo que quisiera ordenar. Y está en un entorno de competencia democrática, en un momento en el que la oposición sumada, toda la oposición sumada, obtuvo más votos que todos los partidos oficialistas sumados en esta elección de la Cámara de Diputados. De manera que no está dicho en lo más mínimo que el presidente vaya a poder imponer a su candidato sin dispersar o sin fracturas en su alianza oficialista, ni está dicho que su candidato o candidata vaya a ganar la elección, porque es distinta la elección, como lo vimos en estas elecciones intermedias, si López Obrador está o si no está en la boleta. Si no está en la boleta, bueno, pues entonces tienes una competencia muy, muy distinta y menos potente para el lado oficialista, ¿no? Así es, así lo veo. Y pues ya lo iremos viendo, sobre todo en el correr de esta. Vamos a ver cómo caminan en el correr de este primer periodo ordinario de esta nueva legislatura con 500 diputados nuevos. No solo son los 500 diputados, son las circunstancias de la geografía en la Cámara y también, repito, del inicio del tercer año de gobierno de un presidente. Es un buen espacio a observar para ver cómo se comporta la política real una vez que desaparecen las siglas de las boletas y aparece la negociación y el conflicto verdadero, pues de cada momento de negociación. Vamos a ver, ahí creo que la recomendación básicamente es ponerle un ojo a lo que suceda ahí, porque va a ser muy importante para lo que suceda en los siguientes años. Venga, perfecto, querido Héctor, te mando un abrazo. Hasta luego, Joaquín. Que estés muy bien. El doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Yo voy a unos anuncios y después de los anuncios, pues le tengo el detalle de este terrible accidente ahí en Sonora. 16 muertes. Hay una movilización de la policía en Coyoacán por la ejecución de un hombre a bordo de un BMW. Es un médico, cirujano, oncólogo, neurólogo. Lo mataron a tiros. El presidente pidió esta mañana a Alonso Ancira que cumpla con el acuerdo reparatorio, sí, de nitrogenados. Dice, yo creo que le están aconsejando mal. Y en su momento la Fiscalía General de la República difundió el contenido de ese acuerdo reparatorio, es decir, a lo que se comprometió Alonso Ancira a hacer y que no ha cumplido. Dijo, ¿saben qué? Ya estoy en Estados Unidos. Ahí se ven. Y como les decía, sí, a pesar de que ayer el vocero de la presidencia decía, no, hombre, lo de Julio Scherer son rumores de los periódicos de esta mañana. Ajá. No estaba al tanto, porque esta mañana el presidente hizo público lo que ya había acordado con Julio Scherer, su renuncia. Continuamos. Pero primero mensajes, quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Voy a ir contigo ahora, Juan Antonio. Este asesinato en Coyoacán al mediodía, no sé cuántos tiros le metieron, es un médico cirujano, oncólogo. Te escucho, adelante.
Gracias, Joaquín. Un doctor fue asesinado de varios disparos de arma de fuego cuando circulaba sobre Avenida División del Norte en la alcaldía Coyoacán. En el lugar del ataque fueron localizados al menos 14 casquillos percutidos. La víctima fue identificada con el nombre de Raúl y era un médico neurólogo especializado en oncología. Él viajaba a bordo de su vehículo de lujo color blanco con placas del estado de Morelos. La agresión se registró frente a las instalaciones del sistema de aguas de la Ciudad de México. Según testigos, 2 hombres que viajaban a bordo de una motocicleta se emparejaron al vehículo por el lado derecho y sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones. Los impactos de bala entraron a través de la ventanilla del lado derecho del automóvil y la víctima perdió la vida de manera instantánea. Sin embargo, impactó su auto con otros 2 vehículos que circulaban por la zona en la colonia Suetepingo, en donde los agresores lograron darse a la fuga. Elementos de la Fiscalía Capitalina ya acudieron a la zona para preservar los primeros indicios. Joaquín, el reporte. Digo, lo ejecutaron. 14 tiros le disparan a un médico oncólogo. 14 tiros. Yo voy a los anuncios. No, voy contigo primero, porque Laura Pérez Cinero le tiene más información. Adelante. Gracias, Joaquín. Accidente carretero en Sonora ha dejado ya 16 muertos y 22 heridos. En Oaxaca volcó un autobús de pasajeros. Hay muchos heridos graves. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eligió por unanimidad al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como su nuevo presidente hasta el año 2024. El presidente López Obrador confirmó la renuncia de Julio Scherer Ibarra como consejero jurídico de la presidencia, a quien le reconoció su trabajo al encabezar la elaboración de las principales iniciativas de la administración y hasta le dio un aplauso. En su lugar designó a María Estela Ríos González, quien fue también consejera jurídica de López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Scherer Ibarra dijo que se iba muy agradecido con el presidente y muy satisfecho al haber sido honrado con este puesto. La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Juicio Político y de Aclaración de Procedencia. Ya van al menos 23 muertos por estas inéditas tormentas e inundaciones en Nueva York y en New Jersey. El transporte público no funciona y operan solamente algunas estaciones del metro. Las oficinas de gobierno permanecen cerradas. Joaquín. Gracias, Laura. Y voy a ir contigo, Sara Pablo, el presidente. Ayer decía el vocero del presidente, Jesús Ramírez, le preguntaron los reporteros, oye, ¿qué hay de la renuncia de Julio Scherer Ibarra a la Consejería Jurídica? Nada, él sigue siendo consejero jurídico. Son rumores que publicaron los periódicos. Menos de 24 horas después, 20 horas después, hoy en la mañanera, el presidente confirmó lo que para su vocero ayer eran rumores que había publicado la prensa, y que Julio Scherer Ibarra se mantenía como consejero jurídico, cuando ya se había consumado esta decisión. La carta de renuncia de Julio Scherer Ibarra tiene fecha del día 30, 2 días antes. Entonces, este es el punto. La realidad es que pues no estaba enterado Jesús Ramírez, pero órale el madrazo a los medios, ese por delante, independientemente de que sea verdad o no. Hoy el presidente le hizo un reconocimiento. Julio Scherer en una renuncia inédita, sí, yo nunca lo había visto en años, en todos los años que tengo, en donde el renunciante, en una conferencia de prensa, al lado del presidente de la República, lee su renuncia. Es un texto impecable. Y el presidente perdió hoy, formalmente, al único puente que había en Palacio. Perdió a su principal operador político. Perdió a su confidente. Y perdió al hombre que hacía los equilibrios al interior de su gobierno. Sara Pablo. Pasado al tercer informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Julio Scherer a la Consejería Jurídica. Su lugar será ocupado por Estela Ríos. No solo destacó su labor en este periodo de gobierno con la elaboración de iniciativas de reforma para ajustar el marco jurídico a la autodenominada 4T, sino su cercanía es tanta que dijo es como su hermano. Ha decidido dejar el cargo y el encargo porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado. Julio es como mi hermano, nos ha ayudado mucho
Él es parte de este proceso de transformación. El anuncio se dio en la conferencia mañanera. De último minuto se colocó una silla adicional que Julio Scherer ocupó. Aseguró que se va satisfecho y sin pendientes. Tras dedicar unas palabras al presidente, se dieron un apretón de manos y se retiraron abrazados del Salón Tesorería. En nuestras circunstancias, durante más de 2 décadas conocí al primer mandatario tanto como un hombre puede conocer a otro. En las complejidades de la amistad, lo expreso sin presunción, conozco la profundidad de un ser humano extraordinario. En otro tema, el presidente López Obrador anunció que la próxima semana enviará una carta a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para insistirle en que es necesario un plan de cooperación y desarrollo, pues la contención no es suficiente para atender el fenómeno migratorio. Confió en que lo más pronto posible el gobierno estadounidense ponga en marcha una estrategia distinta. Insistió en la aplicación del programa Sembrando Vida en Centroamérica y también el otorgamiento de visas temporales. No es conveniente solo fincar el plan migratorio en el pie de la contención, porque queda cojo. Se requiere la cooperación para el desarrollo, los 2 pies. Se necesita que haya inversión en Centroamérica. Explicó que los operativos de agentes migratorios y de la Guardia Nacional buscan que los migrantes se queden en el sur-sureste del país, ya que permitir su avance implica riesgos para los derechos humanos. Y no se debe olvidar la desgracia de San Fernando, Tamaulipas, donde fueron asesinados 72 migrantes. Y di instrucciones de que se respetaran los derechos humanos, de que no se golpeara, no se lesionara y que mucho menos se fuese a agredir y que perdieran la vida migrantes. Andrés Manuel López Obrador respondió a las declaraciones del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, quien dijo que su partido no se somete al presidente de la República, ni ahora ni antes. Mire lo que dijo. Ahí, nanita. En el PRI no obedecemos a ningún presidente de la República. Pues, ¿ha habido otro que no obedezcan? Pregunto. ¿No obedecían al presidente Peña? Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias, Sara. Marifer Centeno, buenas tardes. La firma de Uribar. Joaquín, ¿cómo está? Además, es una firma grande, es un hombre que no le teme a su liderazgo, al contrario, es una persona que asume este liderazgo, es una firma tan grande, es una firma tan larga, es una firma tan ascendente, llena de vitalidad, llena de energía, llena de fuerza. Es un hombre que si algo tiene es empuje y si algo tiene es dignidad, y además es una persona que nunca en su vida la vamos a ver romperse. Siempre que algo pasa, parece que lo impulsa. Cualquier situación, por más negativa que pudiera parecernos o que a otra persona lo podría tumbar, este hombre parece que esto es lo que lo llena de energía. Es una persona con una gran facilidad de palabra, con una gran facilidad para expresar ideas, pero también sumamente enigmático. Por eso es que la firma son trazos tan rápidos, tan ágiles, tan veloces. ¿Qué más? Es una persona que no se somete, es una firma, tenemos una persona que es un gran líder, tiene una extraordinaria capacidad para ejercer su liderazgo, para convencernos, para poder presentar sus ideas ante los demás. Es una persona extraordinaria para hacer alianzas, una persona que es extraordinaria para juntar diferentes ideas y crear algo que sea más grande.
una persona que de ninguna manera va a perder su dignidad. Al contrario, es que el trazo, si se fijan, es un trazo muy fuerte, es un trazo muy firme. Hablando del trazo firme, también me gustaría hablar de un carácter que está acostumbrado al cambio y de un carácter que no le teme a los cambios, que al contrario los impulsa. Su naturaleza es desconfiada y es una persona que cuestiona absolutamente todo, que cree en el trabajo en equipo siempre y cuando sea jefe. Es una persona que firma con una S que seguramente corresponde al Scherer, por lo tanto su prestigio y su reputación y su trabajo son lo que quiere que hablen por él. Sí, bueno, el Scherer es fundamental en Julio Scherer, desde su padre, vamos. ¿Tú lo conoces, Marifer? Está orgullosísimo de... Está orgullosísimo de serlo. Y cuando vemos la S tiene una cruz, así que también existe en él una gran autocrítica. Bueno, ¿qué más alcanzas a ver en la firma de Julio Scherer Ibarra? Una persona que se evalúa, es una persona que constantemente se evalúa a sí mismo, una persona que se cuestiona absolutamente todo, una persona que piensa para tomar una decisión, pero una vez que la toma no duda y no se detiene. Y es una persona que no se va a achicar ante los retos, que al contrario, crece no solamente ante los retos, también ante el castigo. Bien, Marifer, te mando un abrazo. Gracias, Marifer Centeno, grafóloga. Nos vemos el próximo jueves, Marifer. Nos vemos el jueves. Gracias por todo. Que estés muy bien. Yo voy de volada a unos anuncios y después de los anuncios, la nueva consejera jurídica de la presidencia ya entró en funciones. La presentó el presidente López Obrador, ¿acompañado de quién? Del secretario de Gobernación. El presidente hizo acompañar al secretario de Gobernación en la toma de posesión, pues, en el inicio de labores de la nueva consejera jurídica de la presidencia de la República. El Tribunal Electoral, le decía, ya eligió a su presidente, el quinto presidente en un mes. Y ahí en el Senado avanza la nueva ley orgánica de la Armada de México, ya la aprobaron en lo general, le están discutiendo en lo particular, que le da una garantía jurídica a su participación en tareas de seguridad. Continúa. Pero primero mensajes, quédese aquí en Radio Fórmula. Le aprecio mucho a José Miguel Parra. ¿Por qué? Porque se está lanzando en México el primer hospital Hadashah, no sé si lo pronuncie bien, en América Latina. Este es un hospital que tiene todo el prestigio del hospital israelí y con toda la estructura. Y estamos hablando de una inversión de 2,000 millones de pesos. José Miguel, buenas tardes. Hola Joaquín, mucho gusto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. A ver, este hospital Hadashah, ¿cómo se pronuncia? Hadassah. Ahora sí que con la H muda, Joaquín. Hadassah. Sí, y Hadassah. Bien, este hospital Hadassah, que viene directamente de Israel, ¿no? Sí, te platico brevemente. Mira, el hospital Hadassah tiene su origen en una asociación americana. Se fundó hace 100 años. Mujeres sionistas en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, deciden crear una fundación para levantar dinero y darle una vocación, y deciden que esa vocación se vuelva un hospital en Israel, en Jerusalén. Este hospital, Joaquín, tiene desde los 40 de existir. Es un complejo que, para que tú te des una idea, un hospital grande en México tiene entre 180 y 250 camas, y Hadassah tiene un campus en Jerusalén de 1,200 camas. Y es un hospital que obviamente ha crecido y se ha fundado sobre la base del conocimiento, sobre la base de condiciones complicadas en la creación del Estado israelí, y además convive puerta con puerta con la Universidad Hebrea. Entonces, que es a la vez, es un centro de investigación y es un centro de conocimiento. ¿Y qué es lo que sucedió, Joaquín, con este lanzamiento? Es que nosotros como Global hicimos una alianza con Hadassah y traemos no solo la marca, sino intercambio académico, formar médicos mexicanos, formar enfermeras, con esta colaboración entre Hadassah y la Universidad Hebrea, para físicamente construir
un gran hospital de 180 camas que estará en Bosque Real, con la intención de brindar esos servicios que están a la vanguardia en la parte de diagnóstico y en la parte de tratamientos y sin duda en la parte de prevención. O sea, ya vas a funcionar en México, pues un hospital como el de Israel, Hadassah. Exactamente, Joaquín. ¿Cuándo? En el 2024 calculamos estar concluyendo esta obra. El tema no es un tema menor, Joaquín, como sabemos todos, hay unas distancias muy delicadas con respecto a la salud privada y su costo, y la salud pública, y luego lo complicada de obtenerla. Y la intención es, como tú comentas, traer este hospital que tiene calidad mundial, como estos que nos mencionan en Estados Unidos, muy famosos, de Clínicas Mayos y Rochester, pero que puedas ir con esa misma calidad a un hospital dentro de México, dentro de Bosque Real. Esta es la intención. Ya. Pues muy bien, pues felicidades, José Miguel Parra, y te mando un abrazo. Que estés muy bien. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Qué gusto en conocerte. Gracias. Igualmente, gracias, José Miguel Parra. Y esto lo voy a presentar porque es inédito, porque Julio Scherer Ibarra leyó su renuncia delante del presidente en una conferencia de prensa en la mañanera. Esto jamás lo había visto yo. Vamos a ver, porque es un gran texto además. Que yo quisiera leerle. Dice: la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador ha estado marcada por la firmeza en sus convicciones, la honorabilidad y el compromiso incuestionable por el pueblo al que con tanta dignidad representa. México es la razón a la que se debe la patria de sus amores. En nuestras circunstancias, durante más de 2 décadas conocí al primer mandatario tanto como un hombre puede conocer a otro. En las complejidades de la amistad, lo expreso sin presunción. Conozco la profundidad de un ser humano extraordinario. Tuve la oportunidad de acompañarlo en tiempos aciagos, perseguido desde las distintas facciones del poder, y tuve también la suerte de recibir su invitación para sumarme al proceso de transformación que hoy encabeza. El presidente me encomendó dar sentido a la concepción más pura del derecho, poner la ley al servicio del pueblo en búsqueda de la justicia social de un país tan desigual que hoy necesita justicia. Desde la lealtad, oxígeno entre la gente que se quiere, acordamos la elaboración de la reforma que hoy son base de este proyecto de acción. Hoy el ciclo se ha completado. Esa es la razón por la cual doy por terminada la máxima distinción en mi carrera profesional: el trabajo hombro a hombro junto al presidente de México como su consejero jurídico. Desde la Consejería Jurídica atestigué la batalla diaria que el presidente López Obrador emprendió para que los mexicanos vivamos orgullosos de nuestro gobierno, de nuestra nación y de nosotros mismos. A partir de hoy lo haré desde otro lugar. No son palabras ligeras, nacen desde el corazón, presidente. Hay compromisos finitos, los de la lealtad y los de la amistad son irrenunciables. Mi gratitud para cada uno de sus colaboradores, pero para usted, mi gratitud infinita, presidente. Muchas gracias. Ya se acabó, ¿eh? Estuvo sentida Ya te quedas para mañana. No. Bien, esta es la carta de renuncia leída por el propio Julio Scherer Ibarra. Lo recupero porque es un hecho inédito. Tengo aquí la Gaceta de la UNAM, que mañana le voy a vocear, y continuamos. Eres en Radio Fórmula. Bueno, pues ayer las escenas en Nueva York fueron
terribles. ¿Por qué? Porque les pegó el post-tormenta tropical Aida, la que devastó Luisiana, que salió al mar, subió toda la costa este de Estados Unidos y golpeó Nueva Jersey y Nueva York. Las escenas en Nueva York eran impresionantes, las cataratas dentro del metro, y es que hay estaciones del metro, a diferencia de México, que están a 200 metros de profundidad. Se suspendió todo el servicio del metro, había gente caminando por las vías, por los andenes, hubo incendios, total, fue el caos total en Nueva York, se suspendió todo el transporte público. Héctor Contreras, en Nueva York, La Voz de América. Las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey enfrentan hoy la emergencia de serias inundaciones e incluso el impacto de un tornado luego de que los restos del huracán Aida las golpeara con fuertes lluvias, provocando 8 muertos y obligando a la declaratoria de la emergencia para asistir a los damnificados. Las autoridades de Nueva York reportaron que esta situación provoca la muerte de 7 personas, incluido un hombre de 50 años, una mujer de 48 y un niño de 2 que se encontraban inconscientes en una vivienda, mientras que en Nueva Jersey se confirmó un muerto. El miércoles por la tarde ya las lluvias habían ocasionado que el FDR Drive de Nueva York, una importante arteria del lado oriental de Manhattan, y la avenida Bronx River Parkway se anegaran y algunas vías y estaciones del metro se inundaron a tal punto que las autoridades metropolitanas de transporte suspendieron todos los servicios. Incluso se reportó que algunos pasajeros fueron sorprendidos por el agua dentro de los vagones. Videos difundidos en las redes sociales demostraron vehículos con el agua que llegaba hasta las ventanillas en importantes carreteras de la ciudad y alrededores y basura flotando por las calles. Esta noche estamos sufriendo un fenómeno meteorológico histórico con lluvias récord en toda la ciudad, con inundaciones brutales y condiciones peligrosas en nuestras carreteras, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, cuando declaró el estado de emergencia en la ciudad el miércoles por la noche. La gobernadora Katie Hochul declaró el estado de emergencia en el estado de Nueva York. Hasta las 5 de la madrugada de hoy, la ciudad de Nueva York prohibió el desplazamiento para todos los vehículos que no fueran de emergencia y emitió una advertencia pidiendo a los ciudadanos que eviten manejar sus vehículos en la medida de lo posible para permitir la limpieza de las arterias. La tormenta remanente de Aida, el fuerte huracán que azotó Luisiana, pasó el miércoles por los estados de la costa atlántica central, con al menos 2 tornados, vendavales y aguaceros que hundieron el tejado de un edificio del Servicio Postal de Estados Unidos en Nueva Jersey y amenazaba con desbordar una presa en Pensilvania. El gobernador Phil Murphy declaró el estado de emergencia en los 21 condados de Nueva Jersey e instó a la gente a mantenerse alejada de las carreteras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Esto fue allá en el noreste de Estados Unidos, repito, Nueva York y Nueva Jersey, pero Luisiana, Aida, fue devastador. Francisco Villalobos, tú estás ahí. Gracias, Joaquín. La situación sigue empeorando aquí en el sur de Luisiana, entrando ya en el 4.º día tras el paso del huracán Aida, categoría 4, a 2 millas por hora, ser categoría 5, y que ha dejado al 90% del estado de Luisiana sin luz, sin agua y sin gasolina. Filas hasta de 4 horas y media en las muy contadas centros de combustible donde hay generadores para poder operar las bombas de gasolina, y residentes que solamente se les permite comprar $30 del preciado líquido combustible para poder ya sea alimentar sus automóviles y poder tener un poco de aire acondicionado y poder recargar sus celulares, Joaquín, o por lo menos tener los generadores en sus casas y poder tener fuente de poder para sus refrigeradores. Y repito, el aire acondicionado, que se convierte ya aquí una necesidad vital debido a las temperaturas que superan los 40 grados centígrados en toda la región por segundo día consecutivo. El presidente Biden hoy en la Casa Blanca prometió que va a agilizar el poder llevar el combustible a la región, y no solamente el poder proporcionar el combustible para la gente de Luisiana, Joaquín, pero también las diferentes refinerías, ya que todo el combustible, el 80% del combustible que utiliza Estados Unidos sale de Luisiana, a comparación del el combustible que se procesa en Houston, que es lo que se exporta
exporta, el consumo interno de los Estados Unidos, la gran mayoría sale de este estado. Las refinerías, tanto las que están de los pozos petroleros, quiero decir, que están en el Golfo de México, así como las refinerías que están en el estado de Luisiana, siguen paralizadas, repito, después del paso del huracán Aida, cumpliendo casi el cuarto día después de esta tormenta, Joaquín. El presidente Biden se esperaba que viniera a inspeccionar el área en las próximas 24 horas, pero debido a la contingencia y la emergencia en el noreste de la Unión Americana, quizás esta visita será retrasada. Y voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula, ante este impacto sorpresivo, aunque lo habías mencionado. Sí, Joaquín, buenas tardes. Sobre todo la alerta de tormentas severas en la zona del noreste de los Estados Unidos, se combinó la llegada de Aida con un frente frío, y este choque que se le conoce así por la película de Tormenta Perfecta, pues registró lluvias inusuales para la zona sobre todo del Bronx, del aeropuerto de Nueva York, de Manhattan, arriba de los 200 litros por metro cuadrado, Joaquín. Esto representa en 3 horas lo que un periodo de retorno de 1 en 500 años, Joaquín. Pero ahora la alerta en el Atlántico, ingeniero, también. Explícame esto, ingeniero Hernández Unzón, por favor, porque no lo entendí. Bueno, sobre todo que cuando es una cantidad tan intensa, Joaquín, en velocidad, ya las tormentas no solo se registran por la acumulación de lluvia, sino por su intensidad en litros por hora. Entonces, lo que se registró ahora en el área de Nueva York, y no solo Nueva York, sino también Nueva Jersey, representa en una sola hora, que fue anoche, en Central Park, en la estación, el intervalo de periodo de retorno de un tipo de tormenta como esta en 200 años. Y en 3 horas, la cantidad de lluvia representa de una ocasión, un evento como estos en 500 años, Joaquín. Así de extraordinario fue el evento histórico ayer en el área de Nueva York, con las consecuencias que se han registrado. Y esto debido precisamente, Joaquín, a que la costa noreste de los Estados Unidos, por la corriente del Golfo, está a 6 grados la temperatura en la superficie del mar por arriba de lo normal. Y esto es una gran cantidad de energía, y cada vez que tengamos la llegada de un evento como un evento severo contra un frente frío, pues va a generar todo este tipo de fenómenos adversos, no solo en el noreste de Estados Unidos, sino también en gran parte del planeta, en donde se está registrando de 4 a 6 grados centígrados la temperatura superficial del mar, Joaquín. A ver, pero esta fue Aida, la misma que pegó en Luisiana, ¿no, ingeniero Hernández Unzón? Sí, definitivamente te envié la trayectoria. Entra a Luisiana, recorre toda la zona del Mississippi, Alabama, Tennessee, y se va hacia el noreste de los Estados Unidos, hace una curvatura, pero en tierra, un giro ciclónico, entró como un círculo, un ciclón tropical concéntrico, y después se convirtió en una figura de 9, de coma. Cuando toma esta coma, esa figura, por eso se le llama ciclón post-tropical, ya en tierra, pero sigue la energía pues recorriendo gran parte de los Estados Unidos, y cuando llega a esa zona, pues detona toda la violencia, porque interacciona con la energía del océano y con el frente frío, Joaquín. Así que fueron 3 eventos, 3 ingredientes para generar estas lluvias tan severas como las caídas anoche en el área de Nueva York. Dime una cosa, ingeniero Hernández Unzón, y aquí en México, ¿cómo ves? Porque sigue llueve y llueve y llueve. Sí, sigue lloviendo, y sobre todo en las noches, Joaquín. Está muy inestable, estamos entrando a los días más críticos, ya se ven venir algunos fenómenos severos nuevamente hacia el Pacífico a inicios de la próxima semana, y también en el Golfo de México. Así que muy atentos, porque en cuanto llegue también un frente frío, todos estos eventos de sistemas tropicales van a interaccionar y van a generar temporales de lluvia realmente muy significativos, Joaquín. Gracias, ingeniero, te mando un abrazo. Un abrazo, Joaquín, buenas tardes.
Estés bien, el ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. Y voy contigo, John Burnett, la voz de América. Lo que ha provocado el incremento en los últimos años, en los últimos 50 años, de todos estos eventos naturales, cada día más fuertes, cada día más graves, cada día más devastadores. Un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial indica que los desastres relacionados con el clima, el tiempo o los peligros causados por el agua se han convertido no solo en ocurrencias regulares, sino que son responsables de la muerte de al menos 115 personas y de la pérdida en promedio de $202 millones cada día durante las pasadas 5 décadas. El informe titulado El Atlas de Mortalidad y Pérdidas Económicas por Fenómenos Meteorológicos, Climáticos y Extremos Hídricos, que contempla desde 1970 a 2019, muestra que el cambio climático y las condiciones meteorológicas más extremas han multiplicado por 5 el número de desastres en los últimos 50 años. Según el informe, en los aspectos positivos, gracias a los mejores sistemas de alerta y gestiones de desastres, el número de muertes se redujo casi 3 veces entre 1970 y 2019, cayendo de 50.000 en la década de 1970 a menos de 20.000 en la década de 2010. Los sistemas mejorados de alerta temprana multirriesgos han llevado a una reducción significativa de la mortalidad. Simplemente estamos mejor que nunca para salvar vidas, dijo el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Taalas, y destacó que hay elementos básicos que deben ser considerados, pero enfatizó que es un trabajo coordinado y que involucra a todos. Todos aquí comenzaron a favorecer el enfoque del sistema en lugar de hablar sobre el clima y el agua como elementos separados, y para tener éxito en nuestra empresa tenemos que involucrar al sector académico, el sector privado y también a otras partes interesadas nacionales. Las sequías demostraron ser la amenaza más mortal durante este periodo y las tormentas provocaron las mayores pérdidas económicas en todo el mundo, promediando en la última década $383 millones en pérdidas al día. El Atlas recomienda además a los países que revisen la exposición y la vulnerabilidad a las amenazas considerando un clima cambiante para reflejar que los ciclones tropicales pueden tener trayectorias, intensidad y velocidad diferentes a las del pasado. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Gracias, John Burnett. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, a las 7 de la mañana terminó la primera sesión de la Cámara de Diputados. Empezó ayer a las 5 de la tarde y terminó, como había adelantado Maru Rojas, a las 7 de la mañana. Le voy a tener la crónica. Otra de las consecuencias indirectas de la pandemia, un disparo en el ciberacoso laboral. Todas las secuelas que estamos viendo, y también aumentaron padecimientos. ¿Qué dicen los especialistas? Murió el creador de una de las piezas pues más memorables, más icónicas del cine. Me refiero a Mikis Theodorakis. Él escribió la película que lleva el nombre de la canción, Zorba el griego. ¿Se acuerdan? Tarán, tarán. Ese fue Mikis Theodorakis. Ha muerto. Continuamos. Bueno, y así, Maru, te echaste toda la noche y toda la mañana, vamos, hasta las 7. Ya lo adelantabas ayer, Maru Rojas, la sesión que se la iban a tirar pues hasta la madrugada, no, hasta las 7 de la mañana en la Cámara de Diputados. Te escucho, Maru, tu crónica. Ayer Adán Augusto López tenía todo para cimbrar al Congreso de la Unión y prefirió la parquedad o tenía línea institucional de que en este país solo brilla el presidente, porque ningún secretario de Gobernación fue tan breve en su entrega de informe presidencial desde que el 1 de septiembre dejó de ser el día del primer mandatario. Aquí integró su discurso. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por instrucciones y en representación del ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, acudo ante esta soberanía para hacer entrega por escrito del tercer informe sobre el estado que guarda la administración pública del país. 30 segundos en hablar, 1 hora completa en entrar y salir del pleno, media hora en saludar a su llegada, 30 minutos para salir deteniéndose con cada selfie solicitada.
en el cumpleaños 40 del Palacio Legislativo de San Lázaro, como testigo el acta original de nuestra independencia que cumple 200 años designada el 28 de septiembre. 8 las posturas para alabar o criticar el informe que marca la mitad de esta administración. PRD condenó las políticas sanitarias en pandemia, por ello comenzando por el presidente que dice que todo está bien. Es momento de entender que este país no es de blancos y negros, dijo el coordinador de los diputados del PRD, Ángel Espinosa Cházaro. Es momento de corregir el rumbo. La visión centralista de uno no es mejor que la visión republicana y federalista de todos. Es momento de que se regrese en México a los pesos y los contrapesos de los poderes de la Unión. La Cámara debe recobrar su autonomía y su vocación. Confunden mayoría con autoritarismo. Para Movimiento Ciudadano, tercer informe presidencial, monólogo engañabobos. Por ello, el Partido Naranja no dará sus votos al presidente, dijo el diputado Jorge Álvarez Maynés. El rijoso Noroña llamó partida de vendepatrias paniaguados a los que critican siquiera el mandato del que llama siempre su compañero presidente. El que nunca usa cubrebocas aseguró que la oposición espera que muera un niño por el regreso a clases, ignorando que la OMS recomienda que los niños no usen protección porque daña sus pulmones. La diputada Karen Castrejón, única dirigente mujer de un partido, el Verde Ecologista, aseguró que mantendrán su agenda sustentable de la mano de las iniciativas del presidente al que le garantizan todos sus votos como aliados. Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, hizo un llamado para que las posturas radicalistas se dejen de lado. Pero el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, atizó esa radicalización al pedir que reconozcamos en López Obrador al mejor presidente de este país, mientras que desde curules le gritaba a la oposición, pero ni te quiere. Sin duda los gritos más fuertes para que le creyeran que ahora sí gritan y pían como vulgares. Nosotros los respetamos y ustedes no son capaces de escuchar nuestra verdad. Escuchen a los pollos inocentes del agravio y del rencor. Sin duda, los gritos más fuertes para que le creyeran que ahora sí pintó su raya con Palacio Nacional fueron del priista Alejandro Moreno al dar las cifras ausentes del informe. Un México que vive estado de excepción con 72 millones de pobres, más de 260,000 muertos por COVID, 12 millones de empleos perdidos, 95,000 homicidios, 35,000 mujeres violentadas, más de 1,000 políticos agredidos, 102 asesinatos relacionados solo con el último proceso electoral y por ello el deslinde. No recibimos órdenes de nadie, no nos subordinamos a nadie, no obedecemos a ningún presidente de la República, ni presente ni pasado en este país. Y así, luego de 5 horas solo de saludos, 1 hora al secretario de Gobernación, concluyó la sesión de Congreso General a las 20 horas con 20 minutos para dar paso a la primera ordinaria de los diputados 1 hora más tarde. En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Bueno, pues mire, antes esto era el final de los periodos legislativos, ¿sí? Ahora es al principio, el primer día, tómala para que se vayan aflojando. A ver qué pasa después. Pero voy contigo, Laura Cardoso, porque esto de lo que hablábamos, el ciberacoso laboral, cómo se ha disparado en la pandemia como otras muchas perversiones. Te escucho. El ciberacoso laboral ha cobrado más relevancia durante esta pandemia y el home office. Provoca muchos daños a los trabajadores en su desempeño. Especialistas alertan que esta agresión laboral puede generar daños psicológicos, miedos, disminución de la autoestima, estrés, depresión, ansiedad, inseguridad y frustración entre las personas que viven este problema. Lo anterior lo advirtieron especialistas durante el foro En Conexión organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. La consejera electoral Carolina del Ángel dice que es necesario modificar la relación interpersonal porque esta violencia es un asunto de ausencia de respeto entre seres humanos y de falta de empatía. Lamentablemente, comentó, la presencia de este fenómeno en el mundo laboral cobra mayor relevancia y es necesario contenerlo. Guadalupe Zuluaga, especialista en el tema, insistió que esta violencia puede derivar en daños físicos y hasta el suicidio, y describió que en términos generales la violencia laboral son aquellos actos de hostigamiento, acoso, malos tratos en contra del trabajador que puedan dañar su integridad.
Eso ocasiona una disminución en la rendición del trabajo, problemas de concentración o ausencias laborales, además de problemas familiares y aislamiento social. Explica que este acoso se da al obligar a los empleados a estar pendientes del teléfono o la computadora todo el tiempo, aún fuera del horario laboral, o bien a través de llamadas telefónicas o burlas a través de los grupos de mensajería. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Bueno, ya ha hablado aquí el doctor José Antonio Lozano Díez de la depresión y la ansiedad. Ha dicho que el 52% de la humanidad en estos momentos padece depresión y o ansiedad. Esto también se aplica en México. Más de la mitad de la población está padeciendo, y lo que se ha agravado con el confinamiento y la pandemia, depresión o ansiedad. Pero también la inseguridad, también la frustración, ¿sí? Andrea Meraz. La depresión, los trastornos de ansiedad y las secuelas neuropsiquiátricas por COVID son los padecimientos que aumentaron a causa de esta pandemia. El Instituto Mexicano del Seguro Social alertó que la población experimenta miedo al contagio, incertidumbre laboral, agotamiento emocional, irritabilidad, violencia y en algunos casos consumo de sustancias. La subdirectora del Hospital de Psiquiatría Morelos, Eunice Valle Arteaga, indicó que los familiares son el primer contacto para ver si una persona está pasando por algún tipo de trastorno o cambio mental. Cuando una persona tiene un trastorno mental y del comportamiento, muchas veces el malestar se instaura de manera tan gradual que a veces no es capaz de percibirlo. Y es entonces donde la familia toma un papel sumamente importante, porque ellos son los que pueden identificar los niveles premórbidos del sujeto. ¿Qué es esto? Es cómo era ese familiar antes de empezar con los síntomas y cómo es en el momento en que los síntomas se hicieron presentes. También recomendó practicar la higiene del sueño y alentar la sana expresión de las emociones. La médica indicó que identificar a COVID-19 como un enemigo externo causa ansiedad y afecta el estado de ánimo, la capacidad de relajación, de tener un sueño reparador, y esto tiene repercusiones también en las relaciones interpersonales. Por su parte, el instituto ha trabajado en contratar personal de psicología y en los hospitales de psiquiatría se han implementado estrategias para hacer que los derechohabientes tengan acceso a tratamientos de salud mental en caso de que así lo requieran. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Bueno, pues, recuerde usted, esto también lo ha dicho el doctor Lozano, ¿no? Alentar la sana expresión de las emociones. Practicar la higiene del sueño, dormir a la misma hora. Pero claro, es que todo se ha alterado en las familias, se ha alterado en las emociones, se ha alterado por dentro, por fuera, pero yo creo que se ha alterado mucho más en lo emocional. Y ese es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo, su columna con el café la encuentra en www.cafepolitico.com y en El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Esta mañana anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador la renuncia del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. No era un rumor, como dijo el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas. Seguramente que en Palacio Nacional, Joaquín, les importa un comino lo que yo piense, pero creo que someter a Julio Scherer a preguntas de la cofradía de la fuente de presidencia mostró carencia de eso que los franceses llaman finesse. Pero en fin, ya ves lo tacaña que es Salamanca, non presta. Y un apunte, Joaquín. El trato de rockstar recibido de los senadores y diputados de Morena por el nuevo titular de Bucareli, Adán Augusto López, prueba que nada cambia, que ni la cuarta transformación va a ganarle a la condición humana. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Gracias, don Pepe. Y el país, Karina Macías. Gracias, Joaquín. En Oaxaca, la volcadura de un autobús de pasajeros sobre la carretera panamericana en la región del Istmo de Tehuantepec ha dejado por lo menos 20 heridos graves, entre ellos menores de edad. El autobús procedente de Tapachula, Chiapas, transportaba a unos 25 pasajeros, entre ellos centroamericanos y sudamericanos.
En el Estado de México, 10 migrantes hondureños, entre ellos 3 menores de edad, quienes pretendían ser transportados a bordo de 2 automotores en el municipio de Tepoztlán, fueron rescatados por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. 2 personas fueron detenidas. En Nuevo León, la Fiscalía de Justicia del Estado confirmó la detención de 3 policías más involucrados con el secuestro de un hombre en julio pasado. Con esta detención suman 10 los policías detenidos. En Colima, 2 policías municipales de Manzanillo fueron detenidos por el presunto secuestro y asesinato de Mayra Jazmín, joven de 19 años originaria de Michoacán que trabajaba como estilista en el puerto. En Tabasco, la tromba que se registró anoche derrumbó la torre de comunicación del canal 13 de televisión local, dejó sin energía eléctrica a 18 colonias, causó daños en varias viviendas y 2 personas resultaron con lesiones. Joaquín. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo en especial. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.